Ciencia que suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let Me sube la bilirrubina. feel the rhythm. Ah, Ciencia que suena. Un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que suena. Un podcast para cantar y pensar. Oyentes de Ciencia que suena, ¿qué más? ¿Qué se dice? ¿Qué más de cosas? ¿Cómo va la vida? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio de la primera temporada de este podcast que lo que pretende es explicar por medio de la ciencia las letras de las canciones. Escuchamos canciones, pensamos que se pueden explicar con ciencia y pues eso es lo que intentamos hacer en este programa o en este espacio sonoro. Los acompañamos como siempre Hola, ¿cómo están? Yo soy Lina Gómez. y mi nombre es Alexander Munera. Este es el séptimo Séptimo. episodio, ya casi vamos a terminar la temporada, quien lo fuera a creer. Hoy vamos a conversar o vamos a tratar el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria. Un tema que a todas luces es político. Hablar de comida es hablar de política. ¿Por qué? Porque para comer antes hubo que cultivar y para eso se necesita tierra y agua y esos son dos recursos naturales que desde que la especie humana dejó de ser nómada y decidió asentarse en un lugar determinado han estado en disputa. Es un asunto político porque cuando usted decide qué comer, no solamente pues como qué va a desayunar hoy, sino si va a ser vegetariano, si va a ser omnívoro, y también cuando usted decide dónde va a comprar ese alimento que luego va a preparar en su casa, está tomando una decisión que no es para nada inocente. Es político también porque la comida aglutina. No es gratuito que cuando se ve una fila o mucha gente en un lugar sin razón aparente uno dice, ¿y ahí que están regalando pues comida o qué? Y también aglutina porque pues en las fiestas, en las reuniones familiares, por lo general la gente se reúne alrededor de una comida. Sí, la comida sirve para despedir personas, para celebrar, para llorar, para calmar también la ansiedad en algunos casos, que no es lo más recomendable, pero a veces pasa. Y tal vez haya pocas cosas más políticas que la capacidad que tiene un país de abastecerse a sí mismo con su propia comida, o sea, de ser autosustentable con lo que puede cultivar. Eso lo vamos a ver ahorita en la conversación con nuestra invitada. Paulina García Ramírez, nutricionista dietista, doctora en alimentación y nutrición de la Universidad Dual Paulista de Brasil. Ella es docente del programa de nutrición y dietética de la Corporación Universitaria Remington y también dicta clase en la maestría en políticas públicas de la Universidad de Antioquia. Bueno, entonces ya para que ¿Entrar en materia? empecemos, sí, para que empecemos este programa, le preguntamos a nuestra invitada qué es eso de la seguridad alimentaria, y ahí además ella nos introdujo una perspectiva que no teníamos cuando estábamos preparando la entrevista, y es que no se habla solo de seguridad alimentaria, Sino de los derechos. sino ¿Cierto? de la alimentación como un derecho universal, pero también del concepto, el concepto completo más bien es seguridad alimentaria y nutricional. Ella nos va a explicar un poquito eso, de qué se trata. Bueno, ahí hay tres conceptos muy importantes, que es el derecho humano a la alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional y la soberanía alimentaria y nutricional. Entonces, esos tres conceptos son súper importantes porque nuestra línea histórica o en nuestro contexto es reconocer primero el derecho humano, ¿cierto? El derecho humano a la alimentación a nivel mundial.
Y desde ahí, pues se reconoce que algunos pactos internacionales dan ese reconocimiento, ¿sí? De hecho, ese concepto ya luego se amplía por allá en 1996 con la Cúpula Mundial de Alimentación, porque antes, pues digamos que se pensaba el derecho a la alimentación no solamente el hecho de decir que hay un paquete alimentario o que son solo nutrientes, sino que efectivamente tiene otros contextos como el acceso físico, económico, una dieta adecuada, que ya luego entra el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, que ya ese concepto de seguridad alimentaria y nutricional también tiene unas modificaciones en el transcurso del tiempo. Entonces, la FAO anteriormente daba un concepto donde solo se hablaba de lo alimentario, o sea, como si la seguridad fuera solo alimentaria, entonces que hubiera disponibilidad de alimentos, acceso a los alimentos, pero después ese concepto también evolucionó para que dentro del concepto incluyéramos lo nutricional. Entonces ya el concepto no solamente era seguridad alimentaria, sino también nutricional. Y ahí en eso incluir que no solamente es que los alimentos estén dispuestos, que tengamos, que las personas tengan acceso a los alimentos, sino que esos alimentos nos nutran o lo que nosotros llamamos también la utilización biológica de esos alimentos en nuestro cuerpo para las funciones vitales. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que también es adoptado por Brasil, y es que ellos hablan que la seguridad alimentaria y nutricional es la realización del derecho. Entonces ya lo ponen dentro de su contextualización, que es un derecho y es un acceso de todas las personas a que esos alimentos estén en calidad, cantidad, bueno, como todo el concepto, pero también ellos le involucran que sea ambientalmente sustentables. Digamos que nuestro concepto no está así, pero sí tiene todos los elementos que es que la seguridad alimentaria es la disponibilidad suficiente a los alimentos, el acceso, el consumo oportuno y permanente en cantidad y calidad, pero también en inocuidad, que está dentro de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y que está en un documento que es el COMPE 113. Si hubieran huevos le fritaba uno, pero ¿cómo hago si no hay manteca? Si hubiera quesito le daba un pedazo, pero ¿pa' qué si es que no hay arepa? Continuamos entonces en Ciencia que Suena, este programa que lo hacemos Alex Munera y yo, pensando no solamente en explicar las letras de las canciones con ciencia, sino también esos temas de los que las canciones pueden hablar y que se relacionan con asuntos científicos. En este caso estamos hablando de la comida, de la alimentación, de cómo llega la comida a la mesa, y por eso Alex y a nuestros oyentes les preguntamos hoy qué desayunaron. Yo soy un adicto a la arepa. Yo puedo comer arepa las 24 horas del día, los 7 días de la semana y no me canso. En cualquiera de sus presentaciones además, o sea, con mantequilla, frita, con algo encima, con quesito, con lo que sea. A mí me gusta la arepa y no solamente la arepa de Antioquia, ¿cierto? Que es como la blanca de maíz que uno siempre tiene pues como en la cabeza, sino cualquier arepa. O sea, yo puedo hacer un tour por todo Colombia comiendo arepa solamente. Esa es una muy buena idea. Esa es una Hacer gran un tour idea. gastronómico de arepas, Sí. de arepas colombianas. Para los oyentes que no son colombianos, que de pronto nos estén escuchando, pues este programa se hace desde Medellín, Colombia, y por eso Alex menciona que su desayuno tradicional es arepa con alguna cosa. Arepa con alguna cosa, sí. ¿Y hace cuánto usted come arepa con alguna Desde que cosa? me conozco, desde que yo soy yo creo. Bueno, la pregunta va porque antes de que las arepas, el pan, la panela, que también es un producto pues muy tradicional en Colombia, vinieran empacados en bolsas de plástico como ya los encuentra uno pues en las tiendas o en los supermercados, y tuvieran que recorrer muchos kilómetros para llegar a la casa, ¿cierto? Nuestros ancestros, nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos, No, incluso abuelos.
Sí, paréntesis, yo viví con mi abuela cuando era niña y recuerdo mucho que el mercado lo hacía mi abuelo con unas canastas como de mimbre grandes Ujú. y eso venía todo ahí Que metido. venían de cuadritos las canastas, de Sí, de cuadritos, colores de muy colores. bonitas y todo venía ahí, o sea, no venían en bolsas ni nada. De hecho, muchas cosas se envolvían en papel Ujú. en ese momento. Entonces, en esa época, la de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ellos tenían un menú mucho más variado de lo que podemos comer hoy. Hay una investigación que nos encontramos preparando este programa, les vamos a dejar el enlace en la descripción, comenta que antes de la llegada de los españoles, las comunidades indígenas colombianas cultivaban más de 60 tipos de maíz, una gran variedad de papas, papas de todos los colores. Hay países de Latinoamérica donde eso se mantiene como Perú, pero ya en Colombia pues es muy escaso ver Ujú. papas distintas a las que uno conoce Sí, está la tradicionalmente. nevada, la capira y la criolla. Esas son como las tres Y la papas. pastusa ¿Y cuál es la pastusa? es una papa que se le echa mucho al ajiaco, que el ajiaco tiene varios tipos de papa, pero creo Sí. que esa es la única receta que tiene varios tipos de papa. Yo sé pues que hay comunidades, sobre todo en el altiplano cundiboyacense, que cultivan variedades de papas, pero ya no es común Claro. encontrarlas pues en los supermercados, en las plazas, ya uno encuentra Como pasa las con que los vos frijoles, decís, por ejemplo. Los frijoles también hay un montón, una variedad muy amplia, pero ya uno... ya no los conseguimos. el frijol es cargamanto, siempre. Y O el el frijol maíz, verde que se o el hace más frijol fácil. verde, exacto. Pero entonces lo que les quería contar con esta investigación es que esas comunidades indígenas tenían unas dietas muy variadas debido justamente pues como a esa diversidad de cultivos y porque entre ellas también hacían trueques para suministrarse alimentos variados pues que unas podían cultivar y las otras no. Y la proteína animal era sobre todo aves, peces y algunos insectos. Con la llegada de los españoles a Latinoamérica se incorporó el trigo, la caña de azúcar, el café y se introdujeron animales como las vacas, los cerdos, las gallinas que ahora hacen parte pues también como de la dieta. Luego la llegada de los esclavos africanos trajeron también preparaciones con ñame, con coco, con plátano, preparaciones también fritas que digamos enriquecieron la variedad de comidas que podíamos tener hace ya muchos años. Pero cuando comenzó la industrialización de la comida, que ya así es la época de nuestros papás Ujú. y la época nuestra, además de la globalización con los monocultivos que los vamos a también a conversar más adelante, los alimentos procesados y ultraprocesados, se perdió digamos como mucha de esa capacidad culinaria o de esa diversidad culinaria más bien. Y esto no solamente trajo pues que ya no pudiéramos tener acceso a diversidad de alimentos y de platos, sino que también comenzaron a aparecer los problemas de salud asociados a una dieta en donde pues predominan cierto tipo de alimentos, en donde además tenemos una alta dependencia alimentaria de ciertos productos y pues que además muchas personas no tienen además acceso a la comida. Eso nos cambió el plato y nos está reduciendo el menú, como vos dijiste cuando estábamos Se preparando nos redujo la la carta. entrevista. Acá la profesora Paulina García nos cuenta justamente cómo es que está el estado nutricional de los colombianos debido pues justamente a las condiciones alimentarias que tenemos. Nuestra encuesta nacional de situación nutricional, la última que se hizo fue en el 2015, o sea que tenemos una brecha grande de varios años. Esa fue la última que se hizo y bueno, digamos que se han hecho esfuerzos, pero ya más locales. Entonces, en eso podemos destacar, por ejemplo, el Plan Docenal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que lo hizo, bueno, digamos que es una acción de la Gobernación de Antioquia junto con la Universidad de Antioquia para sacar elementos claves de cómo estaba la situación de seguridad alimentaria y otros elementos pues adicionales. Pero a nivel nacional no. La última cifra en ese año era que el 50% de la población estaba en inseguridad alimentaria. Ahora, ¿qué se tiene, digamos, de indicadores? Se tienen perfiles alimentarios y nutricionales. Estaba el de Medellín 2015, luego se hizo en el 2019. Se ha hecho pues ese tipo de perfiles, pero solo iniciativas en cuanto a Antioquia.
pero a nivel nacional no tenemos. Lo que ha hecho el DANE últimamente es aplicar la FIES, que es otro instrumento también para clasificar la seguridad alimentaria y nutricional, pero es a nivel, pues, a nivel de FAO. Pero no tenemos propiamente, pues, esos indicadores y se hace, pues, necesario tener respuestas frente a cómo está el estado nutricional de la población para tomar acciones frente a las políticas públicas y a los programas que se requieren para el caso colombiano. Pero sí, o sea, las cifras muy seguramente han aumentado y sobre todo pues desde pandemia se ha diversificado todas esas niveles de seguridad alimentaria y nutricional, o sea, se ha puesto en evidencia que la población está en niveles eh, graves de inseguridad alimentaria y nutricional. Ciencia que suena, un podcast para melómanos y preguntones. Hace un momento, la profesora García nos hablaba acerca de la encuesta de calidad de vida que aplica el DANE, en donde se pregunta por condiciones de seguridad e inseguridad alimentaria en el país. Desde hace algunos años que se aplica esta encuesta, los resultados mantienen lo que los estadísticos llaman una tendencia, es decir, son cifras que siguen un comportamiento parecido a lo largo del tiempo. Lo que los resultados indican y lo que la tendencia de estas encuestas indican es que hay un patrón que se mantiene a lo largo del tiempo, y es que las familias cuyo jefe de hogar es una mujer, y casi siempre familias en donde la mujer es la cabeza del hogar, sí, porque es la única que está, digamos, como al frente del hogar, se llaman hogares monoparentales, son las que más inseguridad alimentaria tienen. En la última encuesta, la del año pasado de 2024, el resultado dice que el 28% de los hogares encabezados por mujeres en Colombia vivieron inseguridad alimentaria moderada o grave. ¿Qué significa moderada o grave? Que no tienen las comidas diarias, que es un indicador de seguridad alimentaria, ¿cierto? La cantidad. Y que además la comida que consumen no es necesariamente de buena calidad. La situación se pone más compleja en las zonas rurales, en los centros poblados, donde los hogares que están liderados por mujeres pueden alcanzar el 37% de inseguridad alimentaria. O sea, sube casi un 10%, porque el primero era el 28%, sí, y ya es el 37%. Así es. La profesora nos cuenta también a continuación cuáles son los resultados más recientes para el departamento de Antioquia en términos de seguridad alimentaria y nutricional. Para el caso de Antioquia, pues la población que más inseguridad alimentaria y nutricional se tiene, pues es el norte de Antioquia. Sobre todo porque cuando ellos hicieron o tomaron pues estas cifras, encontraron indicadores que tienen que ver con los determinantes sociales de la salud. Por ejemplo, el nivel de escolaridad o que los jefes del hogar estaban apenas consiguiendo trabajo, ¿cierto? Ahí entonces se ve reflejado, pues, sobre todo pues, en el norte de Antioquia, el Urabá antioqueño, digamos, cifras del 80% de inseguridad alimentaria. Entonces, toda esa zona, digamos, ¿cierto? Se ve reflejado los datos más graves, pues, de inseguridad alimentaria. Y si a eso se le relaciona, pues, si si el jefe del hogar tiene o no empleo, qué tipo de familias son. Generalmente son familias extensas, ¿cierto? Entonces eso hace que sea más evidente el nivel de inseguridad alimentaria, o que el jefe del hogar apenas esté consiguiendo trabajo, que no tenga pues trabajo en ese momento. Entonces ahí se reveló pues varios elementos de inseguridad alimentaria y nutricional con la población antioqueña. Ahora estábamos hablando al principio del programa de cómo la comida aglutina, la comida se vuelve, digamos, como un pretexto para socializar, ¿cierto? O para celebrar, o para despedir, etc. Es como un sinónimo a veces, o muchas veces, de fiesta. Y precisamente el Gran Combo de Puerto Rico, grupo de salsa que creó
la mayoría de ustedes, por lo menos los colombianos que nos escuchan, ha escuchado o bailado, pues en 1985 compuso una canción. Es como una historia que como que se va formando la canción a medida que la historia va desarrollándose. Había un compositor que se llamaba Luis Cruz. Luis Cruz tenía unas composiciones y en algún momento se lo presentaron a uno de los vocalistas. Y este amigo Luis le dijo que tenía una canción y se la empezó a tararear, pues a tararear no, incluso a cantar. Y él hacía, yo no sé si ustedes han escuchado La Fiesta de Pilito, que es la canción que nosotros, el fragmento de la canción que nosotros vamos a escuchar. En La Fiesta de Pilito hay un momento donde dice, ¡todo Puerto Rico! Ese momento, Luis Cruz se hacía como si fuera el público y hacía... Así, o sea, mientras explicaba y cantaba la canción, él también como que la dramatizaba de alguna forma, ¿cierto? En ese momento también estaban haciendo un disco como para fin de año y estaban buscando una canción que, digamos, como que abriera el disco. Entonces esa canción, la canción de Luis Cruz, le gustó mucho al Gran Combo, les pareció buena, pero era un fragmento muy corto. Entonces se la mostraron a Gilberto Santa Rosa, que también es otro cantante de música salsa, también de Puerto Rico, que también ustedes seguramente ya conocen. Se la mostraron a él y él entonces complementó con algo de la letra, pues con algo no, con un fragmento un poco más largo de la letra, y ya digamos que ahí ya quedó la letra completa de La Fiesta de Pilito con la música de Rafael Itier, que es el director de la orquesta, pues, del Gran Combo de Puerto Rico. Comida entonces, reunión, celebración, ritual, fiesta, todo eso uno podría decir que se escucha en La Fiesta de Pilito, que además, bueno, también el nombre, como que no sabían qué ponerle, como que bueno, ¿y qué le ponemos cómo titulamos, cuál es el título que le ponemos a esta canción? Y pues entonces el Gran Combo, pensando en Luis, dijeron, pues bueno, no, entonces pongámosle Pilito, porque a Luis le decían Pilito, entonces La Fiesta de Pilito. Así que escuchemos entonces al Gran Combo de Puerto Rico, una canción de 1985, o sea que esa canción tiene ya 40 años. Pero se escucha todos los diciembre. Pero es que esa era un poco también la intención del Gran Combo, como que fuera una canción muy decembrina y que además como que la gente en Puerto Rico se enfiestara con ella. Se identificara mucho con lo que se vive en los diciembres allá, o lo que se vivía, porque según creo, pues, y dice Bad Bunny ya, Puerto Rico no es lo que era. En fin, después hablamos de Bad Bunny, después hablamos de lo que es Puerto Rico actualmente. Antes se vivía de una manera un poco más tradicional y pues esta canción quería representar un poco esas fiestas tradicionales de Puerto Rico en diciembre. Tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. 100 años pasados, tuvimos problemas y quizás este año tengamos más. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta en la esquina está. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta en la esquina está. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer hecho, arroz con gandules y a beber ron. Que venga morcilla, venga de todo. Echado compay, olvidemos todo, ok, a gozarlo todo. Después de habernos entusiasmado y emparrandado por unos breves segundos con esta canción del Gran Combo de Puerto Rico, les tenemos una pregunta. ¿Ustedes dónde mercan o dónde compran la comida con la que cocinan en sus casas? Alex. Yo merco en varias partes, yo creo que eso es como buscando la economía, ¿cierto? Que es como una cosa muy tradicional de la clase trabajadora y obrera de este país y de este departamento que es Antioquia. Creo que buscando la economía empieza uno también a rebuscar, que es
básicamente el término, el rebusque también como de la comida, en donde es más barato, pero también en donde es barato y de buena calidad para ir a mercar. Entonces yo merco en la plaza, que por la casa pues hay una plaza de mercado cerca, merco en un supermercado y ya básicamente en la tienda pues, compro muy pocas cosas realmente. Bueno, yo hago un recorrido más o menos parecido. Pues yo tengo un lugar para comprar ciertas cosas, en otro lugar compro otras, sobre todo pues mini mercados, los mercados pequeños. Algunas cosas las compro en la tienda, pero ahorita también estaba pensando en este libreto, también estaba pensando que las tiendas están también como en vía de extinción porque la forma como se están urbanizando las ciudades a punta de unidades cerradas, de edificios, hace que ya no haya casi tiendas. Por ejemplo, mira que aquí cerquita de mi casa, pues hay dos. Claro, e incluso esa manera de mercadeo de los almacenes de gran superficie que se están volviendo también, o que la intención es volverse tienda de barrio. Les preguntamos esto porque escuchábamos ahorita a la profesora García hablándonos sobre las condiciones de alimentación y nutrición en Antioquia. La información que ella nos contaba hace parte de un estudio que se llama Perfil Alimentario y Nutricional de Antioquia, que se hizo en el 2019, y ahí una de las cosas que le preguntaban a las personas era pues como de dónde se abastecía o dónde compraba pues sus alimentos. Y pues los resultados también dejan como mucho que pensar, porque por una parte no todas las familias reportaron que tienen acceso a los alimentos que se necesitan para que estemos bien alimentados. Bien nutridos. Bien nutridos, exacto. Porque entonces ya sabemos que una cosa es que el alimento esté disponible, pero otra cosa es la calidad de ese alimento, ¿cierto? O sea, podemos tener comida, pero ¿qué clase de comida? Por ejemplo, en este estudio se encontró que 1 de cada 5 familias no puede comprar frutas o productos lácteos como queso y yogur. También se encontró que casi el 8% de las familias tampoco puede comprar leche. En cambio, los productos de paquete y los productos dulces, productos de paquete incluyen no solamente el mecato, sino estos panes ultraprocesados, galletas tostadas, ese tipo de alimentos, pues que los deberíamos consumir con mucha moderación, porque al ser ultraprocesados significa que los ingredientes de los que están hechos no son ingredientes naturales, son ingredientes que ya han tenido un proceso, pues digamos, adicional. Ese tipo de alimentos, que son los que, como les decíamos, pues deberíamos evitar porque no tienen un valor nutricional alto, pero sí son baratos, están presentes en más de 1/3 de los hogares. ¿Y dónde compra la gente la comida? Que es la pregunta con la que exactamente. La mayoría de las familias compra las frutas, las verduras en las tiendas del barrio. Ahí es en donde se consiguen, como en las revuelterías que se conocen como la revueltería, en la plaza de mercado o incluso pues en las carreticas que pasan. Yo me atrevería a dar una razón por la cual la gente compra en las tiendas todavía, en donde hay tiendas, y es que en las tiendas me fían. Sí, yo creo que ahí es la mezcla de varias cosas. La primera, creo que es un asunto de el recurso, pues como que fían, ¿cierto? Como que vos le podés decir al señor de la tienda, anótemelo en el cuaderno. Don Pepito, anótemelo que yo se lo pago. Pero también, en la próxima quincena se lo pago. Pero también porque muchas familias, lo que se conoce como que mercan para el diario. Ah, claro. Entonces, claro, yo hoy puedo ir y comprar un tomate, puedo ir y comprar una cebolla, mientras que en un supermercado, pues hacer toda la logística para ir y comprar un tomate y una cebolla, pues eso queda muy lejos. Y también pienso mucho en mi infancia y en mi abuela, porque pasaba el señor de la carreta que iba casi que pregonando o voceando, ¿cierto? Diciendo que llegó el aguacate. Exacto, y entonces tantos aguacates por tanto, la fruta está a tal precio. Cambie ese frutiño por un jugo. Esa no me tocó, pero sí recuerdo pues como que era así, y ese dato coincide pues con lo que
lo que la encuesta dice. Ese modelo de compra, de ese tipo de compra, o sea, la compra que es cercana, se conoce como el modelo tradicional en la encuesta. Los supermercados, esas tiendas de grandes superficies, que se conoce como el modelo moderno, es en donde la gente compra como los granos, como el arroz, la pasta, cosas que no son perecederas, como que pueden durar más en la cocina. Y en las zonas rurales encontró la encuesta que las familias todavía cultivan su propia comida o que las consiguen haciendo trueque de alimentos con los vecinos. Y hay un pequeño grupo de familias, el 3%, que solo puede alimentarse gracias a ayudas, a donaciones o a los programas sociales que los vamos a ver ahorita. Esto lo que dice es que pues el acceso a la alimentación y especialmente a una alimentación saludable pues no es igual para todo el mundo y que el lugar en el que uno vive pues sí condiciona efectivamente los alimentos y la cantidad y la calidad de alimentos que podemos conseguir. A esto se le conoce como entornos nutricionales. Nosotros hemos tenido una transición nutricional o unos cambios en la forma de alimentarnos que ha puesto a que nuestras elecciones, dependiendo de dónde estemos, pues sean por alimentos o preferencia de alimentos ultraprocesados. Entonces el entorno hace eso, o sea, el entorno son esos espacios o esas infraestructuras donde las personas pues eligen, compran o consumen sus alimentos. Entonces ahí tenemos pues qué tenemos nosotros en nuestros barrios, en las universidades, en el entorno escolar, a qué estamos expuestos, a qué tipo de comercialización de productos, a qué publicidad, a qué marcas de productos, ¿cierto? ¿A qué? Incluso cómo los precios de los alimentos y los productos también hace que tú elijas y selecciones generalmente productos ultraprocesados, porque hasta los precios de los alimentos a veces son mucho más, digamos, baratos para productos ultraprocesados. Y eso pues pone en evidencia que nuestras elecciones de los alimentos a veces no es tan saludable. Ahí pues es importante eso, a qué están expuestos los niños, las cifras pues de obesidad y sobrepeso pues con niños, pues aquí en Colombia también tenemos una exposición desde las escuelas y ha hecho pues que las enfermedades crónicas no transmisibles ya no sean solo enfermedades de adultos, sino que son enfermedades también de los niños. Entonces eso es un riesgo grande que también afecta a la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, como poner también en evidencia que es necesario pues unir esfuerzos, garantizar por lo menos en el entorno escolar, que es, digamos, como esos espacios donde podemos tener o establecer unas normas o una gobernanza democrática, que es que no solamente la alimentación es de los papás, sino que todos estamos involucrados. Las grandes industrias, los rectores o los profesores, los padres de familia y hasta los mismos niños, cómo nosotros podemos garantizar que esa alimentación sea y favorezca una dieta más saludable. Tenemos normas, o sea, hay un marco normativo, de hecho hay dos normas súper importantes que es la ley de obesidad o la ley 1355, que era del 2009. Hay otra ley reciente, que es la ley 2120 del 2021, que es la ley de entornos saludables, pero cuando uno va a las instituciones educativas, los profesores poco conocen de esas leyes o de esas normas. O sea que no hay una articulación, las normas existen, pero no las ponemos a conversar con los actores dentro de esos entornos. Entonces ahí ya hemos tenido ejercicios con eso. Hicimos un proyecto hace poco de percepciones de los directores y profesores sobre el entorno. Entonces vemos niños con inseguridad alimentaria y nutricional que dependen de la alimentación de la escuela y del programa de alimentación escolar, pero también niños que desde su casa, pues la única comida que tienen son alimentos ultraprocesados. Si a eso también le sumamos en la escuela, hay tiendas escolares que no hay reglamentación frente a qué se vende dentro de la tienda escolar, entonces ahí también hay una exposición
a que las elecciones no sean pues alimentos nutritivos, sino alimentos ultraprocesados. Entonces ahí, digamos que todo eso es una cadena también frente al entorno o frente a las elecciones que, como les digo, pues son elecciones que la tendencia es a que no sean alimentos adecuados para la dieta. Bueno, ya tenemos un contexto de la seguridad e inseguridad alimentaria, pero pues también como qué pasa con eso, qué estamos haciendo o cuáles son las estrategias que podríamos desarrollar pues para evitar que esta situación continúe avanzando, pues, o para ir minimizando los problemas que nos trae justamente las dificultades de acceso a alimentos de calidad y en la cantidad que se necesita. Primero, pensar en la agricultura familiar y campesina y entender que desde ahí, si nosotros garantizamos esa producción o ese fomento de la agricultura familiar y campesina, creo que de ahí ya hay unos elementos de garantía, como tú lo mencionabas, de la seguridad alimentaria. Bueno, aquí ya a nivel nacional está la ley de compras públicas. En los programas de alimentación escolar tienen que garantizar el 30% de la producción a pequeños productores y esto pues se ve reflejado en las compras públicas para el programa de alimentación escolar. Entonces ahí ya hay un fomento de la agricultura familiar y campesina. También el uso, lo que ustedes mencionaban también y que lo estamos discutiendo acá, es poder garantizar, ¿cierto? Subsidios de semillas, de formación técnica agropecuaria, todo eso pues va a aportar a toda esa parte de la agricultura familiar. El asunto y los programas de transferencias condicionadas que también partimos de los modelos de Brasil ellos tienen Bolsa Familia, así se llama. En el caso de nosotros sería Familias en Acción. También es garantía de la seguridad alimentaria, principalmente para poblaciones más vulnerables. Otros elementos pues que también tenemos son sistemas de distribución y acceso a los alimentos, que hay pues muchos ejemplos pues de mercados, de abastecimiento pues de productos a las poblaciones, ¿cierto? Ahí son toda esa parte de redes de distribución pues como solidaria, que ahí también entrarían los bancos de alimentos que también hacen parte de esas redes de distribución solidaria. Bueno, y importante también toda la parte de redes de comercialización directa, porque a veces digamos que la comercialización justa, su nombre indica que sea justa, pero muchas veces no lo es porque los campesinos tienen que tener intermediarios para que las personas podamos acceder a los alimentos. Lo ideal es que la compra sea directa, ¿cierto? Por eso hay iniciativas, por ejemplo, aquí en el caso de Medellín, como los mercados campesinos, ¿cierto? Que tienen esa compra directa con el agricultor. Nosotros en este momento tenemos un proyecto que se llama Proyecto de Autoabastecimiento de Seguridad Alimentaria y Nutricional con mujeres que tienen huertas urbanas en Comuna 13. Lo que yo hacía era solamente acercar los estudiantes del curso de Seguridad Alimentaria y Nutricional con la comunidad. Entonces, hasta ahí, digamos que era solo un aspecto académico. Después, al recorrer las huertas, conocer, digamos, lo que hacían las señoras, porque era básicamente huertas de mujeres. Sí hay hombres, pero son pocos, más es una iniciativa de mujeres. Pensamos con un grupo de trabajo formular un proyecto de investigación que fuera poder describir y conocer cómo llegaron estas mujeres a una iniciativa, cómo desarrollar, implementar y tener huertas en sus hogares, qué las había motivado a ellas a esto. Nosotros en nuestro equipo de trabajo pues tenemos varias profes que han trabajado como todo el tema de distribución y comercialización de alimentos, que han trabajado pues como de todo el tema de seguridad alimentaria y nutricional y también el enfoque de género. Entonces, digamos que esa iniciativa empezó desde eso. Del proyecto pues tenemos muchos elementos pues para indagar y desarrollar con entrevistas, cartografía,
con georreferenciación de esas huertas, pues para que también otras personas conozcan de estas iniciativas. Y la idea es que pues otras personas y otros investigadores o desde la alcaldía o la administración municipal también se reconozca la labor que ellas hacen con este proyecto y con estas ideas. Esto no es ensaladita light, arroz con habichuela blanca y no. Escuchemos entonces a la profesora Paulina contándonos cómo las huertas ayudan a pensar dietas saludables. La iniciativa es una forma o una estrategia de seguridad alimentaria y nutricional. Es una estrategia de afrontamiento. Entonces, digamos, las huertas pueden ayudar, ¿cierto?, a eso. También pueden ayudar a pensarnos en una dieta más saludable. En una dieta que pues, lo que hemos visto cotidianamente es que los entornos o el lugar donde estamos o nos ayuda a que estemos en un ambiente más saludable o por el contrario a una dieta o a selección de alimentos que nos llevan pues a elecciones que no son tan saludables. Entonces ellas aportan a eso, ¿cierto? A que su consumo esté más relacionado con consumos de alimentos saludables, el consumo de frutas y verduras, sobre todo pues en este aspecto. Ellas, por ejemplo, ¿qué hacen con lo que producen? Como producen a poca escala, producen plantas aromáticas, producen algunas verduras, tomate, ¿cierto? Producen alguna variedad de frijol. Entonces ellos hacen intercambio de productos, digamos que hasta ese aspecto, o algunas de ellas pues sí lo utilizan para autoconsumo. La venta como tal no lo realizan, más es intercambio entre ellas, ¿cierto? Hacer como intercambio de productos y sí lo utilizan pues para sus familias o para regalar incluso a sus vecinos, ¿cierto? Porque algunas de las huertas que nosotros visitábamos incluso estaban como huertas comunitarias, están afuera de las casas. Hay otras que sí están pues como dentro de su casa y otras sí están pues cuando uno hace los recorridos están como si fueran huertas comunitarias, pero cada uno de ellos se apropia de su huerta, de que se mantenga pues organizada, que tenga pues como todos los elementos. Pero sí, ellos no producen a gran escala, pero sí se podría decir que aporta a la seguridad o a una estrategia de afrontamiento de la seguridad alimentaria y nutricional. Ciencia que suena, un podcast para cantar y pensar. Nosotros al principio del programa les decíamos que este episodio trata sobre la seguridad alimentaria, sobre el derecho a la alimentación y a la buena nutrición, pero también hemos, creo que, hablado a lo largo de pero no lo hemos explicado, es la soberanía alimentaria, que es otro concepto clave para entender esto de lo que estamos hablando hoy en este episodio. ¿Qué es la soberanía alimentaria entonces? ¿Cómo se diferencia o cómo se relaciona con todo esto que hemos hablado? La profesora Paulina García nos lo explica en este momento. La soberanía, digamos que ya es una contextualización que está, digamos, conectada a la autosuficiencia. Entonces es pensar, Colombia o cualquier país tiene las condiciones de autosuficiencia nacional. ¿Tenemos la capacidad de cultivar nuestros propios alimentos o necesitamos de otros, digamos, de otros elementos para tener alimentos aquí a nivel de Colombia? Entonces está ligada a eso, a la autosuficiencia nacional y a garantizar la producción de alimentos en nuestro propio territorio. Que ahí pues algunas cosas también son necesarias, que son las políticas agrarias también, que marcan, pues, digamos, esa parte de internacionalización o no de los mercados y de que entre o no productos a nuestro territorio. Pon a sonar a la ciencia. Llegamos al punto de nuestra segunda canción, o nuestra segunda sugerencia sonora, porque más que una canción completa, pues son varias sugerencias de canciones que invitamos a que ustedes puedan escuchar completas en otro momento, o que al final de esta temporada, cuando nosotros hagamos la recopila de esas canciones
que sugerimos o que citamos, pues usted la pueda escuchar después. En este instante queremos hablar de Herencia de Timbiquí, un grupo del Cauca, específicamente de Timbiquí, que tiene ya varios discos en su haber. Empezaron en el 2006 con un disco que se llama De Mangle a Mango y Siguiendo el Camino. Luego hicieron Los Villancicos Negros en el 2007, Tambó, que es digamos como el disco que se reconoce como el primero. Los otros dos fueron como EPs, iniciativas que la gente no conoce del todo. Tambó sí es un disco que además estuvo firmado por un sello discográfico que se llama Bombo Records. Luego está This Is Gozar, que tal vez podríamos decir que es como el disco en donde todo el mundo conoció a Herencia de Timbiquí, y Al Natural, que es un disco del 2019 en donde se afianzó más la propuesta de este grupo. La canción que nosotros vamos a escuchar es Coca por Coco, que a través de su letra denuncia cómo la economía y la cultura de estas regiones han sido afectadas por el narcotráfico y otras actividades que han desplazado las tradiciones ancestrales, como el cultivo de coco, y que se reemplaza por la producción de coca. En este gobierno específicamente se ha hablado mucho de cómo reemplazar los cultivos de coca por cultivos de pancojero, por cultivos pues lícitos, ¿cierto? Yuca o cualquier otra aguacate u otro alimento. Aquí lo que está hablando Herencia de Timbiquí, más allá del reemplazo de los alimentos, es cómo sembrar coca trunca las tradiciones y empieza a introducir otras maneras de pensar, otras maneras de cultivar y otras maneras de tratar la tierra. Y pues esa es como la reflexión un poco que quiere dejar Herencia de Timbiquí en esta canción, cómo se van perdiendo por ese comercio del narcotráfico las herencias tradicionales. Eso es como lo que le importa en este momento o en esta canción Herencia de Timbiquí. Es una canción entonces de resistencia, es un aguabajo con afrobeat que ejemplifica entonces el sonido mestizo del grupo que ustedes van a escuchar o que han escuchado con marimba, que es la marimba caucana, pero que también ellos a veces ponen funk, hay veces hay rock, hay guitarras eléctricas, hay unos instrumentos tradicionales con instrumentos un poco más modernos, que es lo que hace particular a Herencia de Timbiquí. Así que escuchemos entonces Coca por Coco de Herencia de Timbiquí. ¿Usted qué quiere decir? Que parece que me levantó la mano. No, solamente agregar que esta canción nos la recomendó la profe. Ah, claro, pucha, súper importante. Esta canción efectivamente nos la recomendó la profesora Paulina García, así que profe, para usted con mucho cariño. En esta conversación sobre disponibilidad de alimentos, sobre que podamos tener en la mesa las 3 comidas al día y que sean comida que alimente, y que además, como nos explicaba la profe Paulina hace un rato, podamos ser soberanos, es decir, que tengamos la capacidad de producir en nuestro territorio la comida que necesitamos y que no necesariamente haya que importar papa cuando aquí podemos producir papa, o importar arroz cuando aquí podemos producir arroz. Pues hay que introducir otro concepto bien importante, que es el concepto de los monocultivos. Los monocultivos, pues la profe ya nos los va a explicar y nos va a contar también pues cuál es la relación que tienen
con todo este tema de que podamos tener comida disponible y de calidad en nuestra mesa. Los monocultivos efectivamente inciden en esa soberanía alimentaria, principalmente porque los monocultivos es un cultivo extensivo que es de una sola especie y que se planta pues en un área determinada. ¿En qué afecta la soberanía alimentaria? En que hay una reducción de la diversidad alimentaria. Entonces, cuando priorizamos un solo cultivo, por decir la soya, el maíz o la caña de azúcar, se limita esa variedad de alimentos que se pueden producir en un territorio o en un local. Entonces ahí las dietas son menos diversas, se deja de tener alimentos tradicionales y ahí empieza a que tengamos más dependencia por otros mercados más globales. Entonces, si hay muchos monocultivos, eso puede estar orientada a la exportación y no a un consumo local. De esa forma puede obviamente afectar la soberanía alimentaria o el desplazamiento de pequeños productores. También implica pues que haya acaparamiento de tierras o desplazamiento de agricultores más locales. Y una de las estrategias o de las iniciativas que existe justamente para garantizar que tengamos variedad de alimentos y que no dependamos de los monocultivos es justamente que tengamos diversidad de semillas. Hay unos personajes que son bien importantes en esta tarea, que son los custodios de semillas. Hay unos que son indígenas, hay otros que son campesinos de toda la vida o nuevos campesinos. Yo conozco a una persona que se llama Jonathan Marín. Él tiene un terreno en el Peñol y él es custodio de semilla, por ejemplo. E incluso hace intercambios de semillas con otros custodios o custodias. Vamos a escuchar a la profe Paulina ampliándonos justamente de qué se trata esto. Los custodios de semillas aquí en Colombia son llamados también como unos guardianes y la labor pues, de estos custodios es aportar a esa soberanía alimentaria. Son diferentes, ¿cierto? Son agricultores, son campesinos, pueden ser indígenas, pueden ser comunidades afro y están, digamos, en la tarea de recuperar, conservar y multiplicar esas semillas nativas y mantenerlas vivas, porque creo que eso ha sido afectado mucho por lo que hace algún tiempo se emitió pues como una resolución por el Instituto Colombiano Agropecuario, que era ese establecimiento de requisitos para la producción y comercialización de semillas que fueran certificadas por ellos, pero eso pues hace que se limite obviamente este tipo de acciones que hacen los custodios de semillas. Digamos que esto, a pesar de que el ICA, digamos, lo esté estableciendo, siento que es importante la labor de los custodios de semillas, principalmente porque de ellos hace que se puedan apoyar más organizaciones que están en esta labor y en esta protección de las semillas o de custodiar, porque así hace que la soberanía y la autonomía pues sea más diversa para ellos. Además que la articulación que ellos hacen pues es una articulación muy importante con varias organizaciones y con comunidades locales, con cooperativas, pues con grupos culturales o grupos de redes y alianzas que no solamente son a nivel nacional sino internacional. Entonces ahí digamos que esa misión que ellos tienen pues hace que la valorización de la seguridad alimentaria pues realmente tenga otro sentido. Pon a sonar a la ciencia. Para ir terminando este programa y relacionándolo con el tema o la categoría o el concepto de los custodios de la semilla, pues vamos a escuchar a Sistema Solar con una canción que se llama Pa' Sembrar. Sistema Solar es una agrupación barranquillera, no sé si todos o todas lo han escuchado, pero pues se las recomiendo muchísimo, a mí me gusta cantidades, que se ha caracterizado desde sus inicios por el rescate de la tradición musical caribeña y la mezcla con la cultura electrónica de la champeta y los nuevos ritmos. Pa' Sembrar entonces fue uno de los sencillos de un disco que es que de verdad a mí me gusta mucho Sistema Solar, entonces a mí me gusta mucho este disco, se llama Rumbo a Tierra.
Lo lanzaron en 2016. El álbum está lleno de mensajes ecológicos de rescate del agua, de la tierra, muchos mensajes sobre la dignidad de las comunidades étnicas y campesinas, y precisamente pensando en esa dignidad, pues hicieron en 2019 el video de esta canción que es Pa' Sembrar, un video que lo grabaron en la comunidad campesina, o en la vereda mejor, de Puerto Mesitas, en el corregimiento de Santo Domingo de Mesas, en Montes de María. Se grabó con la Corporación de Desarrollo Solidario, y el video entonces enseña partes de la siembra y el cultivo de los alimentos autóctonos de la región, y habla además de la autonomía alimentaria desde las semillas. Así que por eso es que nosotros elegimos esta canción, que es muy bonita. El video también es muy chévere, por si lo quieren ustedes buscar. Escuchemos entonces a Sistema Solar con Pa' Sembrar. Volvemos a cerrar ya este episodio de Ciencia que Suena. Cerramos este episodio diciendo que hablar de comida, eso es muy tropical. Y lo digo es porque el episodio anterior nos quedó muy metalero. Ajá. Entonces este nos quedó muy tropical, eso está bien. Pues yo soy amigo de cambiar de género, así que siempre bienvenidos los cambios en los géneros musicales. Muchas gracias a la profesora Paulina García Ramírez, nutricionista dietista, doctora en alimentación y nutrición de la Universidad Dual Paulista de Brasil, docente del programa de nutrición y dietética de la Corporación Universitaria Remington, y también docente en la maestría en políticas públicas de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias además a todas, a todos y a todes quienes nos escucharon en este episodio, quienes nos han comentado alguna cosa y quienes pues se han tomado el tiempo de escuchar estos podcasts, que además son bien larguitos. Déjennos sus comentarios, cuéntenos sobre este tema, compartan si creen que esto es importante, sugiérannos temas también, que ya estamos preparando la siguiente temporada de este podcast, y pues nos interesa mucho también que ustedes nos ayuden a pensar aquí como qué otros temas podemos conversar. Yo soy Lina Gómez. Mi nombre es Alexander Monera y nos escuchamos la próxima. Ciencia que suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight. Me sube la bilirrubina. Feel the rhythm. Ah, Ciencia que suena. Un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que suena. Un podcast para cantar y pensar.